Alec, Frank, muchas Vale. gracias por su tiempo, por su espacio. Mi nombre es Aarón J. Navarro, por parte de Cine NT, para hablar de este proyecto que ya tuvo un breve estreno por ahí en noviembre y luego también se fue a Colombia, Tomorrow. Me gustaría empezar preguntándoles a ambos cómo fue esta conexión entre ustedes, siendo que este es un filme independiente y sobre todo que habla de una perspectiva muy juvenil en donde a lo mejor las miradas de ambos pueden contraponerse y de alguna forma complementarse para narrar esta cuestión pues sí, del grupo de teatro que Ujú. está trabajando en la película, ¿no? Pues mira, la película yo la escribí hace más de 10 años. De hecho, hubo una primera versión que filmé y que se perdió todo el material. Entonces yo tenía el guión, digo, al ser guionista con los derechos, y Alec lo conocí en un diplomado de cine. A mí siempre me cayó bien como persona, no habíamos trabajado juntos. Entonces le empecé a plantear como si le gustaría dirigirla, que tuviera la libertad creativa para quitarle o ponerle cosas al guión. Se plantearon las reglas del juego, de que la película se filmara en 7 días, como sucedió, lo cual era un riesgo. Y Alec lo que decía es, bueno, sí, pero preparemos a los chicos, porque los chicos son estudiantes de actuación en la vida real, entonces, o en aquel entonces al menos. Y se buscó un patrocinador, que era la escuela de cine, para que nos prestara las locaciones. Y si mal no recuerdo, fueron 2 meses de ensayos con los chicos, en donde ya al final, Alec, digo, yo estuve a cargo de esos 2 meses, pero ya hacia el final, Alec lo que hizo fue con el material que teníamos de ensayos, él ahora sí empezó a ver qué quita, qué pone, qué dirige, cómo lo dirige para empezar a construir. Entonces creo que todo eso fue el proceso y así se dio desde el principio hasta el final con Alec, que estuvimos juntos incluso hasta la edición. Sí, es correcto. Y bueno, yo tengo que mencionar un poco que, bueno, antes que nada agradecerte, Aaron, no me había tocado agradecerte. Muchas gracias por este espacio y tiempo. Y justamente en el diplomado, Frank me dio un par de clases y también fue mi guía. O sea, no nada más de los chicos, creo que fue como un guía en general para todo el crew. Tampoco había podido trabajar, colaborar con él. Sí lo había visto ya en muchas películas, muchas producciones, ya tiene una larga trayectoria, entonces ya cuando se da esta propuesta, pues yo también, ¿no? Fue un sí instantáneo para también aprender mucho de todo lo que él pudiera transmitir, ¿no? Me gustaría preguntarles también, Frank, ahora que mencionas lo de que tenías ya este guión y una primera versión de hace 10 años, y Alec, a final de cuentas, también como estudiante de cine y todo, y como bien mencionas, Frank, de alguna manera fue tu guía, ¿qué tan catártico de alguna manera también fue el ejercicio, ¿no? No solo con los actores, en tu caso, Alec como ópera prima, sino también Frank, en tu caso, sí como actor, como algunas vivencias que a lo mejor hayan tenido o enfrentado de alguna forma, ¿no? Pues la historia prácticamente cuando lo que sucede ahí, yo fui ese alumno. O sea, muchas de las cosas que dice mi personaje me las dijeron varios maestros. Y en muchas compañías, digo, no hice tanto teatro como sí cine, pero en las compañías que estuve de teatro, había compañeros que yo vi que tuvieron las experiencias que ahí sucedieron. Entonces, para mí eso sí era un elemento básico, primordial, el escribir la historia, pero también entendía que Alec podía tener otra visión o mejorarla o destruirla y empezar desde cero y yo estaba abierto a que eso pasara, porque al final de cuentas, y eso no sucede siempre, el ego del guionista a veces no deja que el director fluya y aquí la intención que al menos yo tenía es que pues Alec dirigiera lo que él quería dirigir. Sí, sí, justamente, bueno, también desde mi punto de vista, yo también fui estudiante de teatro, de hecho, pues antes de entrar al cine yo andaba de actor, ¿no? En teatro, teatro musical, entonces, de alguna manera también ver, contar y reflejar un poquito de ciertas cositas que a lo mejor yo pude vivir dentro de mi etapa en el teatro
con ciertos aspectos de los chicos, pues estuvo padre, ¿no? Fue muy, muy, muy interesante, muy catártico. Y ya como director, como la ópera prima, yo ya había tenido previamente ciertos trabajos, algunos fueron codirecciones y que viniera Frank, me ofreciera este proyecto y aparte me diera esa libertad de poder mover, claro, todo bajo su guía, de poder mover ciertas cosas, dirigir y todo. Híjole, fue una experiencia increíble, de verdad. Es algo que le voy a estar agradecido siempre. Pero, Frank, cuéntame también un poco, y aquí quiero hablar un tanto de la batalla del cine mexicano y de, sobre todo del cine independiente, ¿no? Vienes de participar también en otro éxito muy indie que es este Bendito Corazón, ¿no? Y ahora viene el estreno de Con Tomorrow. Y ha sido una batalla, como bien dice Alec, y creo que muchos de los que conocemos su trabajo pues, de muchos años, ¿no? De producir, de dirigir, de actuar, de guionizar. ¿Qué opinas ahora de este cine independiente que de repente en México parece estar dando oportunidad a que no solo se escuchen otras voces, sino también otras historias y otros directores y otros talentos, ¿no? Pues yo soy amante del cine independiente y hacer cine independiente es ser independiente creativamente de las decisiones. Me ha tocado hacer películas con mucho dinero, ¿no? Inevitable o Carretera 15, otras más indie como Retrato Familiar, en donde vemos muchas caras conocidas del cine mexicano en pantalla, compañeros míos. Bendito Corazón, pues sí, como bien lo dices, es más que una película independiente, pues es como un movimiento lo que sucedió, ¿no? De estar 3 semanas en primer lugar de taquilla, todavía seguimos ahí en las mexicanas, creo que ya estamos en segunda, Segundo. pero haberle ganado 3 semanas a Avatar y a esta de auxilio de Disney, pues eso no, pues esa fue la nota, ¿no? O sea, jamás lo pensamos. Con Tomorrow creo yo, y siendo justo, que la película va al lado opuesto de eso. O sea, es decir, una corrida comercial más pequeña, festivaleable, como pasó en Bogotá, como pasó en la India, en Capri. Hoy, de hecho, Alec ganó la película Mejor Ópera Prima en Milán. Entonces, tener una película, esta sí es indie, de lo que le sigue. O sea, estamos a una rayita arriba de Guerrilla, pero cuidamos mucho que el público que va a verla no la calificara como, o sea, que no se le vieran las costuras al traje por el presupuesto, sino al contrario, que se dejaran ir con la historia, porque a mí me pasa mucho, digo, no quiero herir susceptibilidades, pero hay películas que hay compañeros míos que las hacen con 20 millones de pesos. Y dices, puta, pues ¿en qué se lo gastaron? Porque comieron caviar o cobraron todos una millonada, porque no se ve reflejado. Entonces, aquí sabíamos que era una escuela, una casa, unas calles, Un bar. un bar, poca luz, poco tiempo. Entonces, desde la fotógrafa Sofía Félix, que aparte no hay fotógrafas en México, casi no hay, en Guadalajara menos, y con Ale que fueron trabajando todo el proyecto de estos son los pocos planos que vamos a utilizar, porque no hay tiempo. Lo curioso es que esos 7 días, ninguno de los días grabamos más de 10 horas. Ningún día reventamos al crew, cosa que pasaría normalmente cuando no tienes tiempo. Si cuando hay tiempo a veces lo sucede. Entonces sí, para mí fue algo muy bonito. Sí no sé si volvería a ser una película en 7 días, a lo mejor y sí, no sé, pero sí es como una cuota anual de tipo de película que sí me gustaría hacer al año, una al año por lo menos, como de este corte indie. Y Alec, hablando un poco también de esto, hay cosas en la dirección que creo que justamente, como bien menciona Frank, hace que la película no se vea de lo indie casi un nivel arriba de guerrilla, ¿no? Creo que se nota cierto nivel donde no se ve tan independiente ni tan, el término feo es barata, ¿no? A mí no me gusta decirlo, pero literalmente luego manejan eso. Y creo que es algo muy interesante. Me gusta mucho cómo manejas la cámara, cómo te mueves en medio de los estudiantes, cómo te centras en ellos en los planos de sus caras, de sus rostros, de todo lo que ellos viven de alguna forma. Cuéntame un poco también de esas decisiones interesantes en dirección, Alec. Sí, fíjate que fue un trabajo colaborativo con Sofía, la verdad es que nos hallamos muy bien, no, hubo mucha comunicación entre nosotros, me apoyó en todas las decisiones,
me dio recomendaciones también y apoyé sus opiniones, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, creo que ya íbamos un pasito adelante, ¿no? De que había un buen trabajo en conjunto y ya posterior, pues ya fue ahora sí plantear realmente lo que queríamos hablar, ¿no? Sabíamos las reglas del juego, ¿no? Como bien dice Frank, ¿no? Que había poco tiempo. Pocos días, pocas luces, entonces teníamos que aprovechar todo lo que tuviéramos para poder contar esta historia justamente sin que se viera tan indie. Tratamos de aprovechar muy bien los espacios que teníamos, las locaciones, encontrar el espacio justo para cada personaje, ¿no? Y de la mano ya, ahora sí, de Sofía, ver cómo mostrábamos esas emociones, lo platicábamos, que el trabajo de cámara, lo que buscábamos era acompañar a los personajes, ¿no? No ser intrusivos, no tratar de manipular las emociones hacia el público a través de la cámara, sino simplemente darles el respiro a los personajes y que ellos mismos fueran los que estuvieran mostrando esto y la cámara como un simple espectador, ¿no? Entonces, no mostramos muy bien las reacciones de los personajes, sus gestos, sus mini gestos, pero también les damos su espacio para verlos de lejos, ¿no? Creo que hicimos una muy buena labor para saber dónde podíamos tomar cada escena, cada tiro y qué es lo que pudiera mejorar o lo que pudiéramos aprovechar, ¿no? Para que se viera muy bien esta película. Pero, y ahora también me gustaría tocar el tema de la compañía de teatro, que en realidad habla, creo que de algo que es muy necesario, creo que en México siempre recordar, que es el trabajo en equipo, ¿no? Normalmente se nos tacha de que no somos buenos trabajando en equipo, de que justamente no tenemos ahí unas broncas como, no sé, como mexicanos, de que no podemos trabajar en equipo, salvo ciertas excepciones que han pasado, ¿no? Pero creo que es algo muy destacado que de alguna u otra forma de, deconstruyan esa compañía y de repente se vea que a pesar de todo, me gusta mucho lo que tu personaje dice, Frank, al final, ¿no? Ese creo que diálogo final es hermoso de más allá de Ujú. las diferencias, somos un equipo, somos uno solo, ¿no? Tenemos que ir más allá de Sí. eso. Cuéntenme un poco de eso, porque creo que eso permea mucho y es muy interesante dentro del relato también. Pues sí, es que en realidad las compañías de teatro sucede eso, entre los egos, las diferencias, uno tiene que subirse al escenario y el público no tiene por qué pagar los problemas de la compañía internos, ¿no? Um, algo que dijiste del final, creo que también rescataría la música. Estos Claro, DJs de la música, los hermanos Arteaga, importantísimo mencionarlos porque ellos nos cedieron la música, es un playset, ellos tocan en un bar muy famoso en Guadalajara, un bar indie de electrónica, y tienen un set muy interesante. Entonces, todos esos elementos fueron sumando a la película. eh, Robarte escenas de aeropuerto. O sea, digo, esta película sí fue el indie del indie del indie, pero como bien dices, lo importante era que la gente no viera el costo, sino el mensaje, como nos pasó en Bogotá. Bueno, Alec, que la presentó en Bogotá y que subió un video hermoso en donde hay una chica llorando y afectada por lo que había visto en la película. Entonces, nos encantaría que el público vaya a verla con esos ojos. claro. También quiero hablar del título, que creo que es muy significativo, ¿no? Tomorrow, la palabra del mañana, a final de cuentas, porque si estamos hablando de un grupo de jóvenes, los problemas de Sí. estos jóvenes que tienen. Cuéntenme un poco de esa también enfoque, porque creo que es también fundamental para la película. Y además, si me quieren regalar, ¿qué opinan de cómo se ve el mañana? No solo para los jóvenes, sino también para ustedes como guionistas, como amantes del cine, creadores y de alguna manera, pues fomentadores de esta cultura en una época que parece que está muy oscura de repente para, incluso para el arte Ujú. mismo, ¿no? Pues el nombre fue un debate porque Alex y las fotógrafas no querían el nombre. Yo les decía que se llama Tomorrow porque en realidad siento que es como los chavos cuando usan nombres de trip o términos muy, ya sabes, entre gringo inventados. Y me parecía interesante hacerle como incluso desde el diseño que se mandó a hacer de las letras con la U al final,
le daba una personalidad propia a la película, que mira, nadie nos había hecho un comentario sobre eso, lo cual me parece muy interesante. Y el mañana, pues sí, yo soy un hombre del mañana, vivo más en el mañana que en el presente, desafortunadamente, y estoy pensando justo lo que voy a hacer después, en el momento en el que estoy viviendo. Creo que eso no está bien, pero bueno, así soy. Y digo, desde que la empezamos a filmar, yo ya estaba pensando justo en ese momento que estamos viviendo tú y yo. Para ti, Sí, Alec. creo que sí, esa anécdota de que no nos gustaba es muy cierta, pero fíjate que al final, tanto ella como yo ya no dijimos nada porque justamente comprendimos el significado del título, ¿no? De la palabra. Digo, en la película los personajes están a punto de dar un paso muy importante en sus vidas y todo lo están construyendo, ¿no? Día a día. Entonces, sí es algo muy, digo, y en la vida en general, ¿no? Todos los días estás construyendo algo para el mañana, ¿no? Para un futuro cercano, lejano, a mediano plazo, pero siempre estás construyendo algo, ¿no? Entonces, siento que el título sí le queda bastante bien, es como esa respiración justo antes de zambullirte, ¿no? Y en la película lo reflejamos así, ¿no? Lo que va a pasar el momento cumbre antes de dar un paso importante en sus vidas, en todos los sentidos, no nada más en la cuestión del viaje al festival de teatro, sino también en sus aspectos personales, ¿no? Claro, totalmente. Pues, Alec, Frank, solamente me queda agradecerles el tiempo, el espacio. Felicidades por el proyecto. Qué bueno que se siga haciendo Gracias. cine no solo en la Ciudad de México, también en Jalisco y en otros lados, porque creo que eso también es muy interesante y muy importante. Y pues Ujú. nada, que ojalá la gente y sobre todo los jóvenes puedan ver en Tomorrow una película que los haga pensar justamente un poco más en el mañana pero sobre todo actuar en el presente para tener ese Sí, mañana. claro. Muchas gracias Perfecto. por el espacio y padrísima tu colección de atrás. Gracias. Nos vemos, Muchísimas muchas gracias, gracias. un abrazo enorme.